Hey, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver cómo igualar reacciones por el método redox. Van a entender por fin qué es lo que está ocurriendo y qué pasos tienen que seguir para igualarlas sin problema. Ahora empecemos. Los pasos que tienen que seguir para igualar una reacción redox son, primero, identificar qué elementos se están oxidando o reduciendo. A medida que avancemos con el video, para no meterles mucha teoría de principio, vamos a ir explicando qué es eso de oxidación y reducción. En principio, lo único que tienen que hacer es identificar con qué número de oxidación están los elementos antes de reaccionar y con qué número de oxidación están después. Y simplemente tenemos que ver cuál cambia. Lo que va a ocurrir la gran mayoría de las veces es que van a haber dos elementos que cambian. Uno que se oxida y el otro que se reduce. Entonces vamos a ver unas cuantas reglitas para que tengan una idea. Primero, los más sencillos son los elementos puros. En este grupo incluimos, por ejemplo, si tenemos un hierro, por ejemplo, en este caso, en esta reacción tenemos un azufre que no está combinado con ningún otro elemento. Entonces, cualquier átomo suelto que vean estaría dentro de este grupo. Y también estarían incluidas las moléculas diatómicas. O sea, si tienen, por ejemplo, el oxígeno diatómico, o sea que tiene dos átomos, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, etc., tampoco están combinados con un elemento diferente. Entonces, todos estos tienen como número de oxidación 0. Por tanto, en la reacción que tenemos aquí arriba ya tenemos este azufre que está suelto y ya sabemos que está con un número de oxidación 0. Ya podemos intuir que aquí, antes de reaccionar, el azufre está ya combinado, por tanto no está con 0, entonces ya sabemos que el azufre va a ser uno de los que va a cambiar su número de oxidación. Después tienen que saber que el hidrógeno y el oxígeno son átomos muy comunes en este tipo de reacciones, entonces vamos a estudiarlos. El hidrógeno puede tener +1 o -1 como número de oxidación. Tendría +1 si está combinado con un no metal o con varios, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos el hidrógeno con dos no metales y estaría con carga positiva. En este otro caso pasa lo mismo, carga positiva. En el caso del agua pasaría lo mismo. El oxígeno es un no metal y el hidrógeno estaría con positiva. Y estaría con -1 cuando esté combinado con metales. En esta reacción no tenemos ningún caso así, pero bueno, para que lo sepan. Después tenemos el oxígeno, que por lo general está con -2, a no ser que esté como diatómico, bueno, igual que el hidrógeno, o que sea algún peróxido, superóxido o algún caso especial de esos. Generalmente no ocurre tanto, entonces no vamos a tomarlo en cuenta de momento, al menos de que surja en algún ejemplo que hagamos. Entonces aquí el oxígeno está con -2, le voy a poner así, -2, -2, -2. Ahora, para identificar el resto de elementos, hay varios caminos. Para mí, el mejor camino es tener una base en formulación y nomenclatura, poder distinguir qué tipo de compuesto es cada uno de estos y saber manejarlos. Para eso les recomiendo que vean la lista de reproducción que tengo en mi canal de formulación y nomenclatura. Está ordenada, son videos cortos, son sencillos de entender y van a ser capaces de distinguir con qué número de oxidación está cada uno de los elementos sin problema. Otra opción sería el balance de carga también, que también lo explico en esa lista de reproducción. Pero para mí mi forma preferida es directamente identificar. Esta, por ejemplo, es una sal. Tenemos sales en el canal. Esta vendría a ser específicamente una hidrosal, ¿ya? Entonces, las valencias están directamente intercambiadas. El azufre siempre está con su menor valencia, que es 2. Entonces, su número de oxidación sería -2. Como vemos aquí el 2, este 5 va a ser directamente el número de oxidación del arsénico. Entonces ya saben, yo les voy a decir qué compuesto es y ustedes pueden ir un ratito a ver el video correspondiente en el canal para que entiendan lo que voy haciendo. Aquí este vendría a ser un oxácido, es el ácido nítrico. Entonces para mí la forma más fácil es una formulita de memoria que ya la expliqué, que es 3 por 2, 6, -1, -1 hidrógeno, 5. Entonces el nitrógeno estaría como 5. Este es el mismo tipo de compuesto, oxácido, 4 por 2, 8, -3 hidrógenos, 5. Aquí, como explico en el video de óxidos, anhídridos, etc., como no está el 2 del oxígeno aquí, es que se ha simplificado. Entonces, aquí originalmente era un 4. Por tanto, el número de oxidación del nitrógeno es +4. Y listo, ya hemos identificado los números de oxidación de todos. Ahora solamente tenemos que ver cuál cambia. O mejor dicho, cuáles cambian. Ya. La segunda parte de este método vendría a ser formar las semireacciones. En estas semireacciones entrarían los elementos que cambiaron, de número de oxidación. Aquí sí vamos a ir explicando un poco más conceptos para que sepan qué está ocurriendo, pero primero identifiquemos cuál cambió. Aquí vemos, por ejemplo, el arsénico está con +5, no cambia. El azufre, que ya lo habíamos comentado, aquí está con -2. Y después de reaccionar está con 0. Entonces aumentó su número de oxidación desde -2 hasta el 0.
0, ¿no? Por tanto, se diría que se ha oxidado. Cuando aumenta el número de oxidación, es que se oxidó. Entonces ponemos aquí el azufre menos 2. Yo recomiendo siempre ponerlo con el subíndice correspondiente, porque aquí tenemos 5 azufres y estas semireacciones nos sirven para igualar, y si no ponemos la cantidad de azufres no nos va a salir. Entonces el azufre menos 2 estaría pasando a azufre con número de oxidación 0. Este no tiene ninguna cantidad todavía, ningún subíndice, entonces quedaría ahí. El otro elemento que cambió vendría a ser, como vemos, el nitrógeno, que al principio estaba con más 5, nitrógeno más 5, y después de reaccionar está con más 4. Su número de oxidación disminuyó, por tanto se redujo. No haría tanta falta, pero lo voy a escribir aquí. Esta vendría a ser la oxidación y esta la reducción. Ahora, en las semireacciones hay dos pasos que tenemos que seguir, que vendrían a ser, primero, igualar átomos. Esto lo haríamos por tanteo. Bueno, en realidad no hay mucho que tantear, solamente son reacciones muy sencillas. Y después, igualar cargas. Entonces, a ver, vamos paso a paso. Igualar átomos, solamente nos aseguramos que hayan los mismos átomos a un lado que al otro. Aquí pueden haber al principio algunas confusiones, que es que si tiene aquí una carga, eso no afecta a la cantidad de átomos. O sea, aquí la información que nos da esto es que cada azufre tiene carga menos 2 y tenemos 5 azufres. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos azufres tenemos? Tenemos 5 solamente, cada uno con carga menos 2. Aquí, ¿cuántos azufres tenemos? Tenemos un azufre. Si no pone ningún número, basta con que nos ponga el símbolo para que sepamos que hay por lo menos un azufre, ¿ya? Entonces, si aquí tenemos 5 azufres, no importa la carga de momento, y aquí tenemos 1, tendríamos que poner aquí un 5 para tener los 5 azufres que teníamos al principio, ¿ya? Ya estarían igualados los átomos de la primera reacción. Y ahora igualamos las cargas. Como dijimos, tenemos 5 azufres, cada uno con carga menos 2. Entonces, en total, en toda esta parte, tendríamos 10 cargas negativas. Si quieren lo escriben, 10 cargas negativas, pero en global. Entonces, la igualación de cargas se hace con electrones. Los electrones son negativos. Entonces, donde haya una carga mayor, le aumentamos electrones hasta alcanzar al otro lado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 10 cargas negativas, entonces si aquí tenemos 0, 5 por 0 sigue siendo 0, tendríamos que aumentarle 10 electrones a este lado. Y ahora sí tendríamos en total, en global, 10 cargas negativas, igual que a este lado, ¿no? De esa forma estarían igualadas las cargas. No olviden darle like, suscribir, campanita, compartir, comentar. Continuemos. Ahora hagamos lo mismo en la siguiente semireacción. Primero, igualar átomos. Aquí tenemos un nitrógeno y un nitrógeno. Entonces no hace falta poner nada más. Y ahora para el segundo paso, igualar cargas. Ahí sí que las cargas son distintas, ¿no? Este tiene más 5, este más 4. Entonces al más 5 tendríamos que añadirle un electrón, ¿no? Un electrón para que en global aquí tengamos más 4 igual que aquí. Y listo. Y habríamos igualado átomos y cargas en ambos. Ahora, ¿qué información nos está dando esto? Que el azufre ha perdido electrones. Eso vendría a ser la oxidación. Es el aumento del número de oxidación o pérdida de electrones. Como ven aquí, el azufre ha pasado a este estado soltando electrones. Mientras que el nitrógeno ha absorbido electrones. Esa es la reducción, ganancia de electrones, que a mí se me hace más fácil acordarme pensando en oxidación como aumento del número de oxidación y reducción como la disminución, ¿no? Del número de oxidación. En términos de ganancia o pérdida de electrones, es un poco como al revés, ¿no? Oxidación es pérdida de electrones, como vemos aquí, y reducción vendría a ser ganancia de electrones. Ahora, el caso es que este nitrógeno, para absorber electrones, los tiene que haber absorbido de algún lado. Entonces, ¿de dónde los ha absorbido? De los electrones que soltó el azufre. Por eso es que siempre se necesitan mínimamente dos elementos. Uno que suelte electrones y otro que se los esté agarrando, ¿no? Entonces, ya entendiendo esa lógica, los electrones que ha soltado el azufre tienen que ser los mismos que los electrones que está absorbiendo el nitrógeno, ¿no? Entonces aquí lo que haríamos sería igualar la cantidad de electrones, multiplicando las reacciones por lo que haga falta. En este caso está sencillo, porque como tenemos aquí un electrón, basta con que multipliquemos esta por 10 y ya tendríamos los 10 electrones que el azufre ha soltado, ¿no? Si tuviéramos otros números aquí, sería solamente sacar el mínimo como múltiplo entre estos dos. Si hace falta multiplicar ambas por algo, o si no solamente una, o lo que haga falta. Seguramente han visto muchas veces que después se hace la reacción global con todo ya multiplicado. Ahora yo les voy a decir la forma en la que yo lo hago, porque a mí me parece mucho más cautelosa, diría yo, porque siempre me pasa que me olvido, cuando estoy poniendo la semireacción global, me olvido de multiplicar alguno de los que tengo que multiplicar. Entonces yo, en mi caso, prefiero hacerlo directamente aquí mismo. Si esto es por 10, yo le pongo aquí el 10, este ya sería 10.
y este sería 10. Si aquí hubiéramos tenido un 2, por ejemplo, yo lo tacharía y le pondría el 20, ¿no? Sería multiplicarlo por 10. Entonces, en este caso, esta otra no la multiplicamos por nada, entonces ya tendríamos ahí los coeficientes de los compuestos que entraron aquí, ¿ya? Entonces los podemos ir poniendo. El compuesto que tiene el azufre 5 tiene un 1 que no se escribe, entonces ahí está. El azufre 0 tiene un 5. El nitrógeno más 5 que está aquí tiene un 10. El nitrógeno más 4 que está aquí tiene un 10 también. Ahora, lo único que nos faltaría como tercer paso sería tantear los compuestos que no entraron aquí. Los que no hemos tomado en cuenta aquí, obviamente puede que les falte algún número para igualar, ¿no? Entonces, esto de aquí nos sirve como punto de partida, ¿no? Lo que yo hago normalmente es marcar los que ya han entrado aquí para saber que esos ya no los puedo modificar. Entonces, este azufre más 5 es fijo, o sea, aquí ya no lo voy a aumentar ningún número, ya sé que ese es el número que tendría que tener. El resto que tienen un número son también fijos. Entonces, en base a esos, voy a tantear los que faltan, que vendrían a ser este y este. Solamente esos dos faltan. Analizando un poco, vemos aquí que el hidrógeno, por ejemplo, ya sabemos que hay 10 hidrógenos y no va a cambiar. Pero el problema es que aquí tenemos hidrógeno aquí y aquí. Entonces no sé todavía a cuál de los dos le voy a poner algún número, ¿no? Entonces voy a elegir algún otro. Tenemos, por ejemplo, el arsénico, que aquí está fijo. Tenemos 2 arsénicos sí o sí en este lado. Y este otro lado del arsénico solo está aquí. Y como necesitamos 2 arsénicos, vamos a poner 2 de estas moléculas. Ya les dije en el video de tanteo que no podemos poner el 2 aquí, ¿no? Entonces necesitaríamos 2 de estas moléculas. Es la única manera para que esté acorde con este. Entonces este ya va a ser también fijo. Sí o sí tiene que ser un 2. Ahora sí, ya podemos igualar los hidrógenos, ¿no? Tenemos 10 hidrógenos y aquí sí o sí tenemos 2 por 3, 6 hidrógenos. Nos faltarían 4. 4 hidrógenos que tendrían que provenir sí o sí de esta, que es la única que me falta igualar, ¿no? Entonces, si quiero que sean esos 4 hidrógenos, necesitamos 2 aguas. Y listo. Ahora, para comprobar, tendríamos que contar el resto de átomos. Por ejemplo, el oxígeno. Tendríamos aquí 10 por 3, 30 oxígenos, que me lo voy a anotar porque si no me voy a olvidar. 30 oxígenos. Y veamos cuántos oxígenos hay aquí. Tendríamos 2 por 4, 8, más 20 de aquí, 28, más 2 oxígenos de aquí, 30. Entonces están igualados los oxígenos. Y listo, esa es la forma en la que igualo reacciones redox. Obviamente hay reacciones más complicadas que ya iré subiendo al canal, pero aquí ya tienen los pasos básicos que sigo para igualar este tipo de reacciones. Así que eso, amigos, espero que les sirva un montón y saludos. No olviden darle like, suscribir, campanita, compartir, comentar. Saludos.